La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1939 y 1945 y que involucró de manera directa o indirecta a la mayor parte del mundo, especialmente a las potencias militares y económicas de la época. Se la considera la guerra más devastadora de la historia contemporánea, debido a la cantidad de personas involucradas, las enormes dimensiones territoriales del conflicto, la cantidad de armamento bélico empleado y sus catastróficas consecuencias. Se estima que entre 40 y 60 millones de personas murieron durante este conflicto. Por eso el día de hoy repasaremos los 5 peores crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Número 5. La masacre de Katyn, que tuvo lugar en 1940, es uno de los episodios más trágicos y controvertidos de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Consistió en la ejecución masiva de alrededor de 22.000 oficiales del ejército polaco y otros miembros de la élite intelectual, política y cultural de Polonia a manos de la NKVD, la policía secreta del régimen soviético. Este acto de violencia no solo resultó en una pérdida devastadora de vidas, sino que también tuvo un impacto duradero en la memoria colectiva de Polonia y en las relaciones entre Polonia y la Unión Soviética. La invasión de Polonia por parte de Alemania en septiembre de 1939, seguida por la invasión soviética desde el este el 17 de septiembre, marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Polonia fue dividida entre dos potencias totalitarias, lo que llevó a la ocupación y a la represión sistemática de su población. Mientras que el régimen nazi se centró en la exterminación de los judíos y la eliminación de cualquier oposición, el régimen soviético buscó eliminar a los líderes y a la élite polaca que podían organizar resistencia. Durante la ocupación soviética, las fuerzas soviéticas arrestaron y encarcelaron a miles de oficiales del ejército polaco, líderes políticos, educadores y otros miembros de la élite. Muchos de estos prisioneros fueron trasladados a campos de prisioneros y cárceles, donde fueron sometidos a interrogatorios y condiciones inhumanas. Los soviéticos consideraban a estos individuos como una amenaza para su control sobre Polonia y, por lo tanto, como un objetivo para la eliminación. La masacre de Katyn tuvo un impacto devastador en Polonia. La pérdida de una parte tan significativa de la élite polaca debilitó al país en un momento crucial de su historia. Los efectos de la masacre se sintieron durante décadas, afectando la estructura social y política de Polonia. Las familias de las víctimas sufrieron enormemente, y muchos nunca supieron el destino de sus seres queridos. Durante años, el régimen soviético negó la responsabilidad de la masacre, y la versión oficial soviética culpó a los nazis. No fue hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991 que se liberaron documentos que confirmaban la implicación soviética en la masacre. La apertura de archivos permitió una mejor comprensión de los eventos, y con el tiempo, Polonia y Rusia han intentado abordar este oscuro capítulo de la historia. Número 4. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 representan uno de los momentos más controvertidos y devastadores de la historia de la guerra moderna. Las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron atacadas por los Estados Unidos utilizando armas nucleares, lo que resultó en la muerte instantánea de decenas de miles de personas, así como en la destrucción masiva de infraestructuras y el sufrimiento prolongado de los sobrevivientes. Este acto no solo marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que también inauguró la era nuclear, planteando cuestiones éticas, morales y políticas que todavía se debaten hoy en día. La Segunda Guerra Mundial se desarrolló en múltiples frentes, siendo el Pacífico uno de los más importantes tras el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, que llevó a Estados Unidos a entrar en la guerra contra Japón. A medida que avanzaba la guerra, las fuerzas estadounidenses comenzaron a ganar terreno, capturando islas clave en el Pacífico, como Iwo Jima y Okinawa, que llevaron a una intensa lucha y pérdidas significativas de ambos lados. A medida que se acercaba la victoria sobre Japón, el presidente estadounidense Harry S. Truman y sus asesores se enfrentaron a una difícil decisión: continuar la guerra mediante una invasión terrestre de Japón, que se estimaba que resultaría en un alto número de bajas estadounidenses y japonesas, o utilizar la nueva y devastadora arma atómica desarrollada en el Proyecto Manhattan.
El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana hora local, el bombardero B-29 Enola Gay lanzó la primera bomba atómica, llamada Little Boy, sobre la ciudad de Hiroshima. La bomba contenía uranio 235 y liberó una energía equivalente a 15 kilotones de TNT, produciendo una explosión que destruyó aproximadamente el 70% de los edificios de la ciudad. Se estima que entre 90.000 y 166.000 personas murieron como resultado del bombardeo, la mayoría de ellas civiles. La explosión generó una bola de fuego que alcanzó temperaturas de hasta 4.000 grados Celsius. En cuestión de segundos, miles de personas fueron incineradas y muchas más sufrieron lesiones graves debido a la onda de choque, el calor extremo y la radiación. La ciudad quedó sumida en el caos, con incendios devastadores que se propagaron rápidamente y dejaron a miles de heridos y moribundos en las calles. El impacto emocional y físico fue devastador, y la vida en Hiroshima nunca volvió a ser la misma. Número 3. La masacre de Nankín, también conocida como la violación de Nankín, fue una de las atrocidades más horribles cometidas durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en la que las tropas japonesas invadieron la capital de China, Nankín, en diciembre de 1937. Durante aproximadamente 6 semanas, los soldados japoneses llevaron a cabo una campaña de asesinatos masivos, violaciones y saqueos que resultó en la muerte de entre 200.000 y 300.000 civiles y prisioneros de guerra chinos, y en el abuso sexual de decenas de miles de mujeres. Estos crímenes de guerra se llevaron a cabo con una brutalidad desenfrenada y dejaron una cicatriz profunda en la memoria colectiva de China. La masacre no solo significó una de las violaciones más graves de los derechos humanos en tiempos de guerra, sino también una exhibición de brutalidad sin restricciones que llevó al mundo a condenar las acciones de los militares japoneses. Hasta la fecha, el evento sigue siendo un tema sensible en las relaciones entre China y Japón, con la narrativa y el reconocimiento del crimen aún siendo objeto de controversia. El recuerdo de la masacre de Nankín es crucial para comprender el impacto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en la conciencia nacional china. Cada año, el 13 de diciembre, se conmemora el aniversario de la masacre y se llevan a cabo ceremonias de recuerdo en Nankín y otras partes del país. En 1985 se inauguró el Salón Conmemorativo de las Víctimas de la Masacre de Nankín para educar a las generaciones futuras sobre los horrores de la guerra y honrar a los que perdieron la vida. En el ámbito internacional, la masacre ha sido objeto de múltiples documentales, libros y estudios académicos. La obra más famosa sobre la masacre es el libro de R.S. Chun, The Rape of Nanking, que jugó un papel importante en dar a conocer la historia al público occidental y en destacar la magnitud del sufrimiento de las víctimas. Número 2. La Unidad 731 fue una instalación de investigación y desarrollo del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial, dedicada a la guerra biológica y química y al desarrollo de armamento bacteriológico. Encabezada por el general Zero Ishii, la Unidad 731 se estableció oficialmente en 1936 cerca de Harbin, en la región ocupada de Manchuria. En esta unidad se llevaron a cabo algunos de los experimentos más crueles y horrendos realizados en seres humanos, comparables en su brutalidad a los cometidos por los nazis en Europa. El propósito principal de la Unidad 731 era desarrollar armas biológicas para ser usadas contra las fuerzas aliadas y la población civil. En nombre de la ciencia y la investigación militar, miles de personas, en su mayoría prisioneros de guerra chinos, coreanos, rusos y una pequeña cantidad de aliados occidentales, fueron sometidas a experimentos atroces que involucraban enfermedades infecciosas, vivisecciones, amputaciones y otras prácticas inhumanas. Se estima que aproximadamente entre 3.000 y 12.000 personas fueron asesinadas como resultado de estos experimentos. La creación de la Unidad 731 fue parte del esfuerzo de Japón para consolidarse como una potencia militar importante en Asia. Con la ocupación de Manchuria en 1931, el gobierno japonés comenzó a considerar el uso de armas no convencionales, como las armas químicas y biológicas, para lograr sus objetivos expansionistas. El Dr. Zero Ishii, un médico militar, defendió la importancia de la investigación sobre estas armas y convenció al alto mando japonés de establecer una unidad dedicada a su desarrollo.
La unidad 731 se estableció en Pingfang, un suburbio de Harbin, y se convirtió en un complejo de 150 edificios que incluían laboratorios, cámaras de presión, instalaciones para experimentos en animales y prisioneros humanos, y un crematorio para deshacerse de los cuerpos de las víctimas. Los experimentos realizados por la unidad 731 fueron de una crueldad inimaginable. Se llevaron a cabo sin ningún tipo de anestesia o consideración por el bienestar de los prisioneros, que eran tratados como marutas o troncos. Los prisioneros eran sometidos a vivisecciones, cirugías mientras estaban vivos y sin anestesia, para estudiar los efectos de enfermedades y heridas en los órganos internos. Los investigadores infectaban deliberadamente a los prisioneros con diversas enfermedades como la peste bubónica o el cólera y luego realizaban vivisecciones para observar la progresión de la enfermedad. Otro tipo de experimento implicaba la congelación de extremidades de los prisioneros para estudiar los efectos del frío extremo y la gangrena. Las extremidades eran sumergidas en agua helada o expuestas a temperaturas bajo cero, y luego se observaba cómo la piel se volvía negra y la carne comenzaba a descomponerse. También se probaron armas químicas en los prisioneros. Se usaron gases venenosos y agentes químicos en cámaras herméticas donde los prisioneros eran encerrados, mientras los científicos observaban y tomaban nota sobre la efectividad y los síntomas causados por estas sustancias. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la rendición de Japón en 1945, las atrocidades cometidas por la Unidad 731 comenzaron a salir a la luz. Sin embargo, debido a la situación geopolítica de la posguerra, especialmente con el inicio de la Guerra Fría, muchos de los científicos involucrados en la Unidad 731 no fueron juzgados ni castigados. Estados Unidos, interesado en la información obtenida por los científicos japoneses, ofreció inmunidad a cambio de los datos de los experimentos. Número 1. Las marchas de la muerte de prisioneros de guerra aliados durante la Segunda Guerra Mundial representan uno de los episodios más atroces y deshumanizantes cometidos por el régimen nazi. Estos eventos tuvieron lugar principalmente durante el invierno de 1944 y 1945, cuando las fuerzas alemanas, frente a la presión de los ejércitos aliados y el avance soviético, decidieron evacuar a los prisioneros de los campos de concentración y prisioneros de guerra hacia el interior del Tercer Reich. Los prisioneros fueron obligados a caminar largas distancias bajo condiciones extremas, enfrentando el frío, el hambre y el agotamiento, lo que llevó a la muerte de miles de ellos. En 1944, la situación militar de Alemania había cambiado drásticamente. Tras las derrotas en Stalingrado y Kursk, el ejército soviético avanzaba rápidamente hacia el oeste, liberando territorios ocupados por los nazis y acercándose a las fronteras del Tercer Reich. Este avance ponía en peligro la existencia de los campos de concentración y prisioneros de guerra que se encontraban en Polonia y en otras áreas ocupadas por los alemanes. La intención de los nazis era evitar que los prisioneros cayeran en manos de los soviéticos y, además, mantener el control sobre los reclusos para que no se convirtieran en testigos vivos de las atrocidades cometidas por el régimen. A medida que el ejército soviético avanzaba, los nazis enfrentaban una decisión crítica sobre el destino de los prisioneros. Los campos de concentración y los campos de prisioneros de guerra estaban llenos de personas que habían sido sometidas a trabajos forzados, maltratos y experimentación. Los nazis decidieron evacuar estos campos y trasladar a los prisioneros al interior de Alemania, en lugar de dejarlos atrás para ser liberados por los aliados. Esta decisión no solo se debió a motivos militares, sino también a la ideología nazi que buscaba ocultar los crímenes de guerra y no dejar testigos de sus atrocidades. Los testimonios de los supervivientes de las marchas de la muerte ofrecen una visión impactante de la crueldad a la que fueron sometidos. Muchos describieron las largas jornadas de caminatas, a menudo sin descanso, y cómo el frío y el hambre se convirtieron en sus peores enemigos. Después de estos datos, ¿tú qué opinas? Si quieres que toque un tema en específico, déjamelo en los comentarios, no olvides compartir y darle like. Síguenos en nuestras redes, además sigue al Miniaturero Oficial. Buenas noches.